Bienvenidos a este episodio de Pensar antes de medir. Hoy vamos a comenzar con una pregunta que parece muy sencilla, pero que cambia por completo la manera en que entendemos la investigación. Si una inteligencia artificial puede buscar información, resumir artículos, formular preguntas, proponer hipótesis e incluso redactar textos completos, ¿por qué necesitamos aprender a investigar? La respuesta que plantea en este módulo es muy clara, precisamente porque hoy tenemos herramientas capaces de producir respuestas en segundos. Necesitamos aprender a pensar con mayor rigor. La inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar muy rápido, pero no puede asumir por nosotros la responsabilidad de decidir qué problema vale la pena investigar, qué evidencia es adecuada o qué conclusión puede sostenerse. Por eso la idea que guiará todo este episodio es: investigar comienza cuando una duda se convierte en una pregunta contrastable. Y desde ahí aparece la invitación central de este seminario: pensar antes de medir, buscar, analizar o aceptar una respuesta plausible. Durante mucho tiempo, investigar significaba dedicar muchas horas a localizar libros, buscar artículos, organizar documentos y revisar información. La situación actualmente ha cambiado notablemente. Podemos pedirle a una inteligencia artificial: formúlame una pregunta de investigación. Puedo decirle: resume este texto, propón una hipótesis, diseña una metodología, escribe una introducción, y recibiremos una respuesta en segundos. Eso parece una enorme ventaja y en muchos sentidos sí lo es, pero el manual señala un problema importante. Podemos obtener una respuesta antes de haber comprendido adecuadamente la pregunta. Ese es el verdadero reto. No se trata únicamente de tener acceso rápido a la información. Más bien, se trata de saber qué preguntar, qué aceptar y qué rechazar y qué verificar. Por eso, la inteligencia artificial no hace innecesario aprender metodología. Al contrario, la vuelve más urgente. Entonces, ahora pensemos en algo mucho más delicado. Cuando una inteligencia artificial se equivoca de forma absurda, suele ser fácil detectarlo. Si nos dice algo claramente imposible, probablemente dudaremos de inmediato. Pero existe otro tipo de error mucho más peligroso. Es una respuesta que está bien escrita, suena científica, parece coherente, utiliza términos técnicos, incluso puede incluir referencias. Y precisamente por eso tenemos que confiar. El manual la llama y llama la atención sobre este problema, llamándolo el error verosímil. Es decir, una afirmación que parece correcta porque está bien presentada, aunque en realidad pueda ser falsa, incompleta o está respaldada por la evidencia.
La inteligencia artificial puede incluso citar referencias inexistentes o construir una interpretación que no se deriva de los datos. Por eso una regla esencial es: una respuesta convincente no es necesariamente una respuesta verdadera. Entonces, cada vez que una IA nos diga algo que suena bien, bonito, debemos preguntarnos: ¿cómo puedo verificarlo? Una de las distinciones más importantes de esta introducción es separar tres actividades que muchas veces confundimos: buscar información, estudiar e investigar. Buscar información significa localizar lo que otras personas ya han producido. Por ejemplo, buscamos artículos sobre depresión, encontramos definiciones, tratamientos y teorías. Estudiar significa ir más allá. Implica comprender, relacionar y analizar críticamente ese conocimiento. Pero investigar comienza en otro momento. Investigar aparece cuando identificamos una pregunta cuya respuesta todavía no era suficientemente disponible y construimos un procedimiento para poder abordarla. Por eso, leer 100 artículos no significa necesariamente haber investigado. Y tampoco basta con responder cientos de datos, ni tampoco con recopilarlos. Podemos tener muchísima información y aún así no tener un problema de investigación bien formulado. La cantidad de documentos no determina así la calidad del conocimiento. Aquí llegamos a una idea fundamental. La investigación comienza antes del método. Muchas veces los estudiantes comienzan preguntando: ¿qué cuestionario puedo utilizar? ¿Cuántas personas necesito? ¿Qué prueba estadística debo explicar? Pero esas preguntas llegan demasiado pronto. Primero debemos preguntarnos: ¿qué queremos conocer? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué parte de ese fenómeno todavía no comprendemos suficientemente? Una inquietud general debe transformarse primero en un problema susceptible de ser examinado. Después de ese problema puede convertirse en una pregunta. Y solo entonces podemos decidir qué método tiene sentido. Por eso el título, Pensar antes de medir, no significa rechazar la medición. Significa que antes de medir debemos comprender qué queremos representar y por qué. Podemos imaginar una investigación como una cadena. Primero tenemos un problema. De este problema surge una pregunta. La pregunta orienta el diseño. El diseño determina qué datos necesitamos. Los datos condicionan el análisis y el análisis limita lo que podemos concluir. Cada decisión afecta a la siguiente. Si la pregunta está mal formulada, el diseño probablemente está inadecuado. Si el diseño no corresponde a la pregunta, tendremos dificultades para interpretar los datos. Y aunque utilicemos una estadística muy sofisticada, no podremos corregir un problema conceptual que apareció al comienzo.
La investigación no consiste en aplicar técnicas aisladas, consiste en mantener coherencia entre todas las decisiones. La pregunta importante no es qué método parece estar más avanzado, sino qué método permite responder con rigor a esta pregunta. En investigación, dudar no significa no saber nada. La duda puede ser una herramienta muy poderosa. Supongamos que observamos que los pacientes que asistieron a terapia grupal tuvieron menos recaídas. La primera explicación podría ser, la terapia grupal funcionó. Tal vez sea cierto, pero antes de aceptarlo debemos preguntar, ¿los pacientes que asistieron a terapia ya tenían mejores condiciones para recuperarse? ¿Había diferencias entre quienes asistieron y quienes no? ¿Existían otros factores que pudieran explicar el resultado? Aquí debemos insistir en que un resultado no se interpreta solo. Más bien antes de aceptar una explicación debemos preguntarnos qué otros mecanismos podían haber provocado el mismo hallazgo. Esa actitud crítica es esencial para evitar convertir una asociación en una conclusión demasiado fuerte. En investigación, en salud y en salud mental, nuestras decisiones tienen una dimensión especialmente importante. Los datos no son simplemente números, representan personas, personas que pueden estar sufriendo, personas que reciben diagnósticos, personas que participan en tratamientos, personas que confían información personal al investigador. Por eso, decidir qué preguntar, a quién incluir, qué medir y qué dejar fuera tiene consecuencias. El manual aquí también recuerda que los datos no aparecen por sí solos, se producen mediante decisiones. Antes de obtener una cifra, ya hemos decidido a quién observar, qué instrumento utilizar, cuándo medir y qué respuesta considerar válida. Y cuando utilizamos inteligencia artificial, aparece aquí una pregunta ética adicional. ¿Qué información estamos introduciendo en estas herramientas y cómo protegemos la confidencialidad? Entonces, ¿debemos evitar la inteligencia artificial? No. El enfoque que vamos a dar no es rechazarla, es utilizarla con criterio. La inteligencia artificial puede ayudarnos a explorar alternativas, organizar ideas, resumir textos que nosotros le proporcionamos, proponer preguntas o detectar posibles inconsistencias. Pero también debemos cuestionarla. Podemos preguntarles, ¿qué supuestos estoy haciendo? ¿Qué otra explicación podría existir? ¿Qué parte de mi argumento es débil? ¿Qué debería verificar? Ese tipo de uso es mucho más valioso que pedirle independientemente, haz el trabajo por mí. La idea es sencilla, no pedirle que piense por nosotros, sino utilizarla para ayudarnos a pensar mejor. Y siempre debemos recordar que una inteligencia artificial puede generar respuestas convincentes sin que eso garantice que sean metodológicamente correctas.
Esta es probablemente una de las ideas más importantes de todo el episodio. Delegar una tarea no significa delegar la responsabilidad. Si la inteligencia artificial inventa una referencia y nosotros la utilizamos, seguimos siendo responsables. Si interpreta mal un resultado y nosotros copiamos esa interpretación, seguimos siendo responsables. Si redacta una conclusión más fuerte de lo que permiten los datos y nosotros la presentamos como propia, la responsabilidad continúa siendo nuestra. El investigador debe conservar la capacidad de verificar, comprender y defender cada afirmación. La inteligencia artificial puede producir texto, pero la autoría científica exige algo más: trazabilidad, comprensión y responsabilidad. A partir de ahora podemos utilizar una pregunta como regla de auditoría. Cada vez que veamos una cifra, una interpretación, una referencia o una conclusión, preguntémonos: ¿qué permite afirmar realmente la evidencia disponible? Si vemos una cifra, ¿cómo fue producida? Si encontramos una interpretación, ¿qué datos la sostienen? Si aparece una referencia, ¿existe realmente? ¿Dice lo que se afirma que dice? Y si el documento, y en el documento encontramos una conclusión, ¿el diseño del estudio permite llegar hasta ahí? Esa pregunta o estas preguntas nos obligan a separar aquello que los datos demuestran de aquello que nosotros quisiéramos concluir. Y esa separación es una parte esencial del rigor científico. Podemos resumir el uso responsable de la inteligencia artificial en 6 pasos. Primero, pensar. Definir nosotros mismos la duda, el problema y el propósito. Segundo, pedir. Dar instrucciones claras a la inteligencia artificial y explicar el contexto. Tercero, contrastar. No aceptar la primera respuesta. Pedir alternativas, objeciones y posibles errores. Cuarto, verificar. Comprobar referencias, datos y afirmaciones. Quinto, decidir. Aceptar, modificar o rechazar la propuesta de la IA. Y sexto, registrar. Documentar cómo fue utilizada. Esto permite mantener la trazabilidad. La inteligencia artificial puede acelerar ciertas partes del proceso, pero la decisión final debe permanecer en manos del investigador. Terminemos con 4 ideas que pueden acompañarnos durante toda esta serie. Pensar antes de preguntar. Comprender antes de resumir. Verificar antes de citar. Interpretar antes de redactar. La inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar más rápido, pero investigar no consiste en producir respuestas rápidamente, consiste en construir respuestas que podemos y podamos justificar. Por eso, cuando una IA nos entregue una respuesta que parece perfecta, no deberíamos preguntarnos solamente: ¿está bien escrita? Deberíamos preguntarnos: ¿puedo defenderla con evidencia?
Ese sería el principio que nos acompañará durante todo el curso. Pensar antes de medir. En el próximo episodio abordaremos una confusión fundamental. ¿Investigar es lo mismo que buscar información? Hasta la próxima.